Buenas noches, estamos 33 personas adheridos. Primeramente, una confirmación de cómo me escuchan. Gracias, Carlos. Bien, la anterior clase estuvimos viendo los esfuerzos en poste de hormigón. Eso hemos terminado, ¿no es cierto? Hemos calculado primero la presión de viento, la presión que genera el viento en kilos sobre metro cuadrado. Luego hemos multiplicado por la superficie que da el viento, entonces hemos calculado los esfuerzos. Luego, multiplicando por la altura, hemos calculado los momentos en la base. Y luego, con eso, ese momento dividiendo entre la altura total del poste, hemos sacado la fuerza total que el poste debe resistir. La fuerza total que el poste debe resistir. Luego hemos visto los esfuerzos en las crucetas. Esfuerzos en las crucetas. Había un colega que la pasada clase mostró los esfuerzos en las crucetas. No sé si ahora puede mostrar. En los esfuerzos en las crucetas tenemos un poste de hormigón al lado izquierdo y tenemos horizontalmente una cruceta. Una cruceta. El punto de unión del poste y la cruceta es el punto A. Es el punto A. Entonces habíamos dicho que en la cruceta habían tres conductores. C1, C2, C3. Conductor 1, conductor 2, conductor 3.
Los conductores hacen esfuerzos verticales, de arriba hacia abajo, por gravedad. El peso unitario del conductor, 1 metro, ¿cuántos kilos pesa? Multiplicado por su longitud, que pues el vano peso, y con eso tenemos el esfuerzo vertical del conductor 1, conductor 2, conductor 3, FC1, FC2, FC3. Y cada conductor está separado del poste al D1, D2, D3. Distancia 1, distancia 2, distancia 3. Luego mucho que podemos girar 90 grados la estructura, de tal forma que el poste de hormigón estaría echado en el suelo, a la altura del suelo. Y del punto A, que estaría también a la altura del suelo, se levanta la cruceta. Y como quiera que los tres conductores tenían fuerzas verticales, ahora hemos girado 90 grados, van a ser fuerzas horizontales. Entonces, ese esquema ya es como el que hemos calculado cuando hemos calculado el esfuerzo del poste de hormigón. Hemos calculado primero el momento en el punto A. El momento en el punto A de las tres fuerzas de los tres conductores. Fc1 por su distancia D1, más Fc2 por la distancia D2, más Fc3 por la distancia D3. Tenemos los tres momentos que han generado los conductores en el punto A, al nivel del suelo. Ahora, todo eso tiene que reflejarse una fuerza total de la cruceta. La fuerza total de la cruceta en la parte superior de la cruceta, en el extremo superior. Entonces va a ser igual a la fuerza total de la cruceta por su separación, y su separación es de cruceta, distancia de la cruceta. Entonces la fuerza total de la cruceta hemos dicho que es la suma de los momentos, Fc1 por D1 más Fc2 D2 más Fc3 D3, y dividido entre la distancia de la cruceta, la longitud de la cruceta. Eso nos da en kilos. Eso nos da en kilos. Y con eso podemos decir que la cruceta, que tiene la longitud de cruceta, y en el extremo tiene que soportar una fuerza total de la cruceta en kilos, que es lo que representa el esfuerzo de los tres conductores. Bien, en ahí habíamos quedado. Ahora vamos a ver cómo se calcula el esfuerzo de lo que llamamos pie de amigo. Pie de amigo. No sé si hasta el esfuerzo de las crucetas tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna
algún aditamento que pueden ser. Ya, entonces el pie de amigo básicamente es como en el caso anterior, hemos visto el esfuerzo de las crucetas, hay un poste vertical, que puede ser de hormigón, digamos, que está enterrado en el suelo, y en la parte superior A, horizontalmente, hay una cruceta. Hay una cruceta. Ahora, para reforzar esa cruceta, colocamos una base metálica de forma inclinada. Desde el poste, desde la altura D4 del poste, hasta la altura del pie de amigo, inclinado. Entonces estás resistiendo, el pie de amigo está haciendo el esfuerzo de la cruceta. El esfuerzo de la cruceta. Y ya. Entonces, sabemos que también hemos dicho que tenemos tres conductores, C1, C2, C3. Tres conductores en la cruceta. Y entonces los tres conductores van a generar fuerzas verticales, ¿no es cierto? Hemos dicho su peso unitario, kilos sobre metro, multiplicado por su separación, y con eso nos da kilos. Entonces una fuerza vertical, el conductor 1 va a ser Fs1, fuerza del conductor 1. Luego fuerza del conductor 2 y fuerza del conductor 3. Eso ya sabemos. Y ya. Entonces, seguimos como en el caso anterior. Calculamos el momento que generan las fuerzas que están generando los tres conductores en el punto A, desde donde empieza la cruceta. Momento en A, en el punto A. Entonces eso va a ser, ya sabemos, la fuerza del conductor 1 por su separación de 1. Distancia 1. La fuerza del conductor 2, Fc2, por su distancia 2, por D2. Y más la fuerza del conductor 3 por D3, por su separación. Distancia 3. Y esos momentos en A tiene que existir nuestro pie de amigo. Tiene que existir nuestro pie de amigo. Entonces, eso va a ser igual a la fuerza de pie de amigo que está yendo hacia arriba. Y por su separación desde el punto A. Desde el punto A. ¿Y cuál es su separación? En el lado derechito tenemos un dibujo. Está el poste de hormigón vertical, horizontal la cruceta, el pie de amigo inclinado. Entonces primero calculamos el ángulo que hay entre la cruceta y el pie de amigo.
el ángulo alfa. Como el punto A es 90 grados, entonces aplicamos el seno de alfa. El seno de alfa va a ser cateto puesto entre hipotenusa. No, primero para alfa, para calcular alfa, aplicamos tangente, porque hipotenusa todavía no conocemos. Entonces, conocemos tangente de alfa, va a ser cateto puesto entre cateto adyacente. Tangente de alfa va a ser cateto puesto entre cateto adyacente. Cateto puesto es D4 y el cateto adyacente es D distancia de pie de amigo. Y si sacamos el arco tangente, tenemos el ángulo alfa. Sacamos el arco tangente, tenemos el ángulo alfa. Arco tangente de D4 sobre D pie de amigo. Y ya. Ahora lo que queremos calcular es la distancia de A, del punto A, al pie de amigo. Y entonces de A partimos y al pie de amigo tenemos que ir en 90 grados. El pie de amigo va a haber 90 grados y entonces en el ángulo, en el triángulo rectángulo que es chiquito que se hace, el ángulo rectángulo, los 90 grados están en el pie de amigo y la distancia al punto A. Ahí así podemos aplicar seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto el D5, que no conocemos, entre hipotenusa, que sería la distancia de pie de amigo. Entonces D5, le despejamos, sería igual a la distancia de pie de amigo por seno de alfa. Entonces el D5 es la separación desde el punto A hacia el pie de amigo. Entonces, para calcular el momento que el pie de amigo está generando para resistir el esfuerzo, va a ser la fuerza del pie de amigo por D5. Y D5 lo que acabamos de calcular. De ahí lo único que no conocemos es la fuerza de pie de amigo. Despejamos la fuerza de pie de amigo. En el numerador se queda el momento de A de los tres conductores. Fc1, D1, Fc2, D2, Fc3, D3. Y dividido entre la separación D5. Esa sería la fuerza total que resiste el pie de amigo. No sé si tienen alguna pregunta. Y ya. Entonces, si no hay pregunta, vamos a continuar. Abran, por favor, la siguiente hoja que les he pasado. Esfuerzo, pie de amigo.
Esfuerzo, pie de amigo, la siguiente hojita. Este también es un pie de amigo, pero el otro también es un pie de amigo más detalladito. Esfuerzo, pie de amigo. Bien, Carlos, bien que abierto. Y ya. En el esfuerzo de pie de amigo lo que tenemos, el dibujo, primeramente tenemos verticalmente el poste de hormigón. El poste de hormigón desde aquí hasta ahí. Hasta el punto A. Que es en la parte superior del poste. A. Y en el punto A hay una cruceta horizontal. En el punto A hay una cruceta horizontal. En el punto A hay esa cruceta horizontal. Y en ahí tenemos 3 conductores. C1, C2, C3. Y obviamente cada conductor tiene su separación del punto A. El conductor 1 tiene una separación de 1, el conductor 2 tiene una separación de 2, el conductor 3 tiene una separación C3. Luego, del punto A, bajamos una distancia de 4, desde acá hasta acá de 4, y en el punto D4 colocamos otra cruceta horizontal. Otra cruceta horizontal del punto B. Y en esa cruceta horizontal, la segunda cruceta horizontal del punto B, tenemos también 3 conductores, C4, C5, C6. Y ya. Ahora, las 2 crucetas horizontales, la una en el punto A y la otra en el punto B, tienen un esfuerzo vertical, un refuerzo vertical, acá, refuerzo vertical, refuerzo vertical. Y adicionalmente, obviamente que tenemos que del punto B, es el pie de amigo. Ya sabemos que es inclinado, pie de amigo. Y ya.
Entonces, si analizamos el conductor 1 va a generar una fuerza vertical. Eso ya sabemos, de arriba hacia abajo. FC1. Y va a estar a una distancia de 1 desde el punto A, desde el poste. De 1. ¿No es cierto? Es la fuerza y esta la distancia. ¿Ven lo que marco con la flechita o no? Esto es que usted, Carlos, puede marcar. Y ya. Después hay el conductor 2, que es este, marca es genera la fuerza vertical, FC2, y está a una distancia D2. D2. Y luego la fuerza del conductor 3, FC3, y va a estar a una distancia C3, D3. Ahora, en la segunda cruceta el conductor 4 también va a generar una fuerza vertical, fuerza C4. Y su separación en este caso va a ser la misma que del C1, va a ser D1. La está separada en D1. La fuerza del conductor 5 también genera una fuerza hacia abajo y su separación es el D2. Y la fuerza del conductor 6 va a ser FC6 y su separación el D3. El esfuerzo FB que tenemos, vertical, el esfuerzo, tiene una distancia horizontal D6. D6. Y finalmente el pie amigo, que parte desde el punto B hacia inclinado. Desde A hasta B hay la distancia D4, la vertical, y la horizontal va a ser D5. La distancia horizontal va a ser D5. Y la separación del esfuerzo va a ser D6. No sé si está claro. Pueden hacer preguntas en su caso. Y ya. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? En este caso, ¿cómo vamos a hacer? Aquí obviamente conocemos las fuerzas verticales que están generando los tres conductores y sus separaciones. Lo que no conocemos es el refuerzo vertical, cuánto está soportando, y obviamente el pie de amigo tampoco. Tenemos las dos incógnitas.
Entonces, lo que podemos hacer es primero calcular uno de ellos. Si aplicamos momentos en el punto B, vamos a tener que considerar las fuerzas del conductor 4, conductor 5, conductor 6. Momento en el punto B, entonces vamos a ver el momento que va a generar las tres fuerzas Fc4, Fc5, Fc6. Entonces, suma de momento en B va a ser la fuerza del conductor 4 por su separación, que hemos dicho que es D1, más la fuerza del conductor 5 por su separación D2, más la fuerza del conductor 6 por su separación D3. Esos son los esfuerzos que van a generar de arriba hacia abajo y multiplicando su momento en punto B, los tres conductores C4, C5, C6. ¿Y quién va a resistir ese esfuerzo? El refuerzo vertical, el FB. En el dibujito hemos visto FB. Es el que los tres esfuerzos van a ser verticales, de arriba hacia abajo, pero este va a ser hacia arriba, el FB. Entonces va a ser igual, como que estoy resistiendo eso, igual a FB, es el momento resistente, los otros son los momentos solicitantes, los que están haciendo el esfuerzo, el momento es FB por D6. De ahí simplemente tenemos una incógnita, que es la FB, lo que está aguantando el refuerzo, FB. De ahí despejamos FB. En el numerador quedan nomás los tres momentos, Fc4 por D1, Fc5 por D2, más Fc6 por D3. Y el D6, la distancia, va a dividir. Y con esto tenemos la fuerza, que es con la cual el refuerzo vertical que hemos colocado está resistiendo el esfuerzo de la cruceta inferior. En este caso, la fuerza del pie de amigo es igual a 0 porque está pasando por B. Su momento es 0. Con eso calculamos lo que el refuerzo está resistiendo el momento solicitante de la cruceta inferior. Ahora, si calculamos el momento en el punto A, en la parte superior del poste de donde sale la primera cruceta, en el punto A, ¿eso cuántos momentos va a generar? Primero va a generar el momento de la fuerza del conductor 1 por
su separación de 1. Más la fuerza del conductor 2 por su separación de 2. Más la fuerza del conductor 3 por su separación de 3. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero lo que sí tenemos que considerar que el elemento refuerzo que hemos puesto verticalmente, cuando está soportando el esfuerzo de la cruceta inferior, está subiendo, escalando hacia abajo. Entonces la cruceta superior está soportando, está generando la fuerza vertical, el refuerzo. Eso más hay que sumar. Más la fuerza V por D6. El D6, el refuerzo en este caso se vuelve momento solicitante. En el otro era momento resistente, estaba resistiendo a la cruceta inferior. Ahora está solicitando a la cruceta superior. ¿Y quién va a resistir todo ese esfuerzo? El pie de amigo. Entonces el momento de pie de amigo va a ser la fuerza de pie de amigo, fuerza PA, pie de amigo, multiplicado por su separación desde el punto A en forma perpendicular al pie de amigo. Que ese dibujito lo tenemos en la parte derecha. Entonces, en igual forma que el caso anterior, primero vamos a calcular el ángulo alfa del pie de amigo. Entonces, ese ángulo alfa vamos a calcular con el tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería D4 entre D5, ¿no? D4 entre D5. El cateto opuesto es D4 y el adyacente 5. Y si sacamos arco tangente, alfa va a ser igual a arco tangente de D5 entre D6, D4 entre D5. Con eso ya tenemos el ángulo alfa. Y en el ángulo chico, ya con la distancia del punto A hacia el pie de amigo, vamos a 90 grados, entonces hacemos el seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto en este caso va a ser distancia de pie de amigo, de PDA, entre D5. Entre la distancia de pie de amigo va a ser igual a D5 por seno de alfa. Entre el momento del pie de amigo por la fuerza de pie de amigo por su distancia, FPA por la distancia PA, va a ser el momento que va a generar el pie de amigo en el punto A. De ahí ya conocemos todo, la fuerza de resistente también sabemos. Ya despejamos la fuerza de pie de amigo, que va a ser los momentos de los tres conductores, Fc1d1 más Fc2d2 más Fc3d3 y más la fuerza que se ha vuelto solicitante del refuerzo, Fb por d6. Y eso dividimos simplemente la distancia de pie de amigo que acabamos de calcular y tenemos la fuerza de pie de amigo.
No sé si un poquito adelante, un poquito podemos bajar para ver el resultado. Así un poquito aquí podemos ver, podemos bajar un poquito. Ahí está bien, ahí está bien. Hemos hecho el momento en el punto A y ya hemos despejado la fuerza de pie de amigo. Y con eso habríamos calculado con el primer momento lo que está existiendo, el refuerzo que hemos puesto, pero en este caso el refuerzo va a ser momento resistente. Va a existir el esfuerzo de la cruceta inferior. Pero cuando se vuelva la cruceta superior va a ser momento solicitante. No sé si está claro. Bien, no sé si entonces, si no tienen amigos, si no tienen preguntas sobre el pie de amigo, entonces vamos a quedar ahí. Ya. Entonces, vamos a abrir lo que esta tarde les he pasado. Diagrama de cargas es diagrama de cargas. Esto es de una estructura reticulada de configuración horizontal. Si podemos ir más adelante, más, ahí está bien.
Ahí está bien. Entonces, ahí está el dibujito de la cruceta, simplemente de la parte superior. En la parte superior. Entonces, acá tenemos un cable de guardia y acá tenemos otro cable de guardia. Son dos cables de guardia que están en la parte superior. Y obviamente, tres conductores horizontales, 1, 2 y 3. Y tres conductores en posición horizontal que están colgando de la cruceta reticulada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular? Lo que nosotros vamos a... Lo que hemos calculado hasta ahora en los postes de hormigón, hemos dicho que queremos un poste de hormigón de tal longitud y que en la punta aguante tantos kilos. Eso hemos dicho, ¿cierto? Eso hemos pedido que nos los construyan. Y en el caso de la cruceta, igual. Con el pie de amigo igual, esfuerzo acá, entonces ese era nuestro objetivo. Entonces, en este caso, el objetivo también es eso, entonces diseñamos la silueta de la estructura que decimos, la altura de la estructura desde el suelo hasta el cable de guardia, decimos va a ser tantos metros. Y a esa altura van a haber dos cables de guardia. Luego va a haber una cruceta más abajo y ahí va a tener también la altura desde el suelo hasta la cruceta. Y ahí van a estar los tres conductores, C1, C2, C3, los tres conductores de fase. Entonces, pero en este caso, van a ver en todos los puntos donde está la estructura está aguantando algún esfuerzo, van a haber tres esfuerzos. En cada punto donde está agarrando el cable de guardia, ahí va a haber una fuerza vertical. La fuerza vertical, hemos dicho que es la fuerza que se genera con el peso, con la gravedad, el peso del conductor, por su vano peso, entonces es lo que va a generar la fuerza vertical en el punto donde está sujetando el cable de guardia. En este caso son dos cables de guardia, en cada cable de guardia va a ser igual, la misma fuerza vertical. Pero también va a haber una fuerza horizontal, perpendicular a la dirección de los conductores o del cable de guardia, debido al viento. El viento va a soplar horizontalmente, entonces el conductor lo va a querer hacer ladear a un lado y lo va a querer hacer caer. Es el esfuerzo transversal. Eso va a ocurrir con los dos cables de guardia, va a haber fuerzas horizontales transversales, y también los tres conductores de fase. Cada fase va a tener su fuerza transversal debido al viento, porque el viento también le va a dar en los tres conductores.
Y también va a haber una fuerza longitudinal. Longitudinal. En la dirección de los conductores y del cable de guardia. Los conductores y el cable de guardia vamos a jalar con una fuerza para que estén por encima. Y entonces va a haber una fuerza longitudinal. Entonces, teóricamente, en cada punto de apoyo va a haber 3 fuerzas. Y tenemos que calcular esas fuerzas. De tal forma que la estructura que nos los diseñen, que como vamos a comprar, tiene que resistir estos esfuerzos. Ahora, adicionalmente, hay una fuerza vertical, esta fuerza vertical al medio de la torre, que es el peso propio de la torre. La torre también va a tener su propio peso. Va a tener su propio peso. Entonces, la torre también tiene que aguantar su propio peso, que es vertical. Aquí en la parte central de la torre. Y también el viento le va a dar al cable de guardia, hemos dicho, le va a dar al conductor, a los 3 conductores, y también el viento va a soplar a la estructura. A toda la estructura también va a soplar. ¿Qué serían estas fuerzas a un lado? Entre toda la estructura, desde la cabeza de la estructura hasta el suelo, va a soplar el viento. Y entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Para cada punto, tres esfuerzos, el peso propio de la estructura, vamos a decir, y también la fuerza del viento en toda la estructura. No sé si tienen alguna pregunta. Y ya. Eso es el diagrama de cargas de la estructura. Pero la estructura tenemos que instalarlo a lo largo de la ruta de la línea, es decir, en la punta de un cerro colocamos la estructura y la estructura tiene que aguantar todos los tipos o los casos de viento que hay, de cambio de temperatura, de hielo, durante todo el año. Entonces, en una parte, un mes del año, va a haber viento máximo. En otro va a haber lluvia. Va a haber lluvia. Luego
puede que un conductor se rompa. Un auto bien lo choca, lo rompe un conductor. O lo rompe un cable de guardia. O también hemos hecho en el momento de la construcción, hemos armado la estructura, pero los conductores todavía no hemos puesto, que sea, entonces la gente va a subir a colocar y entonces va a haber esfuerzos adicionales. Estos esfuerzos van a ser desequilibrados, ¿no es cierto? Porque van a subir al primero un conductor al lado derecho, al lado izquierdo. Y también, cuando la línea esté construida y algo pasa, entonces hay que subir a hacer mantenimiento. Y también ese mantenimiento tenemos que considerar. Entonces, tenemos la estructura va a aguantar lo que hemos calculado. Eso primero vamos a llamar un caso. Se llama Nesk Intact, que los americanos pusieron ese nombre. Nesk Intacto es el caso 1. ¿Y cuándo es ese caso Nesk Intacto? Nesk Intacto quiere decir que los 2 cables de guardia y los 3 conductores de fase están intactos. No se otro, por eso se llama Nesk Intacto. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando eso depende de dónde estamos construyendo la línea. Depende de dónde estamos construyendo la línea. Es el modelo climático. Entonces, digamos, estamos construyendo más o menos por Potosí. Entonces, va a haber hielo. En la condición Nesk intacto, vamos a decir que los 3 conductores están sanos, los 2 cables de guardia están sanos, pero hay 6 milímetros de hielo. 6 milímetros de hielo. Esta es la parte inferior aquí está, 6 milímetros de hielo. Luego la presión de viento es 18 kilos sobre metro cuadrado. 18 kilos sobre metro cuadrado, lo que representa un viento de 65 kilómetros por hora. Y la temperatura, como está haciendo frío, menos 6 milímetros de hielo hay, entonces menos 9 grados centígrados. Entonces, el modelo climático siempre hemos dicho que uno es la temperatura, otro la presión de viento y otro el manguito de hielo. Entonces, para cada caso, tenemos que ver cuántos van a ser estos valores. Entonces, el Nesk intacto, estamos diciendo que va a ser cuando hay hielo, 6 milímetros de hielo, hay un viento de 65 kilómetros por hora, que ya calculando con 0,0045 V al cuadrado, nos va a dar 18 kilos sobre metro cuadrado. Y la temperatura va a ser menos 9 grados. Entonces, con esto vamos a calcular los esfuerzos verticales, transversales, longitudinales en cada punto de apoyo, en los 2 cables de guardia y los 3 conductores de fase. Pero durante todo el año no solamente va a ser esta condición. No solamente va a haber esa condición, sino que también va a haber
viento máximo. Caso 2. Un poquito bajaremos. Caso 2, viento máximo. Si un poquito podemos bajar el dibujo. Viento máximo. Entonces, cuando hay viento máximo, ahí está el dibujito caso 2. Entonces, ahí vemos el viento es 51 kilos sobre metro cuadrado, la presión de viento. Estamos viendo, en agosto va a haber un viento máximo de 51 kilos sobre metro cuadrado la presión, que eso va a representar una velocidad de viento de 110 kilómetros por hora. 110 kilómetros por hora. Y la temperatura a la cual va a haber el viento máximo, que sea 5 grados. 5 grados. Luego también puede que el viento transversal máximo que haya, y hemos hecho 110 kilómetros por hora, con una temperatura de 5 grados, y obviamente no va a haber hielo, ¿no? Porque como hay viento, el viento lo va a soplar al hielo, no hay hielo. Es el caso 2. También para estas condiciones, con estos valores, tenemos que calcular los 3 esfuerzos en cada punto de sujeción del cable de guardia y los conductores, con estos valores. El procedimiento casi va a ser el mismo que el caso anterior. Este es el caso 2. Bajamos un poquito, vamos a ver el caso 3. Es el caso 3. El caso 3, que sería rotura del cable de guardia. Eso quiere decir que estamos en la condición en el primer caso, donde hemos dicho que hay 6 milímetros de hielo, presión de viento 18 kilos sobre metro cuadrado, lo que significa una velocidad de viento de 65 kilómetros por hora y menos 9 grados centígrados. Eso muestra la condición ESC. Y en ese momento se rompe un conductor, un cable de guardia. Se rompe un cable de guardia. Entonces vamos a considerar la estructura de un cable de guardia y obviamente un cable de guardia va a estar con menos esfuerzo y el otro con esfuerzo total. Si el cable de guardia se revienta, un cable de guardia, la estructura tiene que aguantar. Y también tenemos que calcular para ese caso. Para ese caso.
Luego, el cuarto caso, bajamos un poco. El cuarto caso, rotura del conductor. Un conductor también puede romperse. Bajamos un poquito más. Rotura del conductor, un conductor puede romperse. Y entonces, ¿y cuándo se va a romper? También en el caso en el momento de la condición ESC. En la condición ESC. Cuando tenemos 6 milímetros de hielo, una presión de viento de 18 kilos sobre metro cuadrado, lo que equivale a 65 kilómetros por hora de viento, y una temperatura de menos 9 grados. Es el caso cuarto, rotura de conductor. Luego, el caso 4, que está ahí abajito. Está ahí abajito. Un poquito podemos mostrar. Y finalmente el 5, que sería cuando hay erección, cuando hacemos erección y mantenimiento. Erección y mantenimiento. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Entonces, si no tienen preguntas, de momento vamos a quedar ahí. Para la siguiente clase ya saben ahora más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces pueden ver. Entonces, para la siguiente clase ya pueden analizar. Vamos a continuar la siguiente clase, ver cómo calculamos cada esfuerzo, cada fuerza vertical, cada fuerza transversal, cada fuerza longitudinal para cada caso. En cada caso va a haber siempre una pequeña variante, Y cuando tengamos los 4 o 5 casos, vamos a decirle al
vamos a licitar a los fabricantes de estructuras que nos hagan una estructura con las distancias, las longitudes, las alturas que nosotros le damos y, obviamente, que va a diseñar una estructura para cada caso. Para cada caso. Nos intactos, estructura de conductores, etc., una estructura. Pero la estructura va a ser exactamente igual la una con la otra, con la otra, con la otra. La configuración va a ser exactamente igual. Lo único que va a variar, como las fuerzas van a ser diferentes, según la fuerza mayor, es el grosor del angular, el grosor va a ser más grueso si la fuerza es mayor. Entonces, con esto se va a calcular la misma configuración de las estructuras, lo que sí en una estructura con otra va a variar el grosor de un elemento, otro elemento va a variar. Entonces, de todas las estructuras que tenemos, vamos a ir angular por angular, fiesito por fiesito. De los 5 casos vamos a ver cuál es el fiesito más grueso. Y entonces eso vamos a colocar a una estructura resultante. Después bajamos al otro fiesito, cuál de los 5, cuál es el más grueso. Entonces escogemos los angulares más gruesos. Y con eso hacemos una estructura que tiene la misma forma que toditas las 5 estructuras, pero que tiene los fiesitos más gruesos. Y esa estructura, con todos los fiesitos más gruesos, va a aguantar toditos los casos. Intacto, rotura de cable de guardia, rotura del conductor, rotura de toditos los casos va a existir. Y cuando nosotros le digamos al fabricante que nos haga esto, la estructura del resultante va a construir un hito, un prototipo. Y le vamos a decir que lo arme, en su taller, en la fábrica. Entonces nosotros vamos a revisar y escogemos el caso más difícil, el caso que tenga esfuerzos mayores. Y con eso que jale a la estructura. Transversalmente, longitudinalmente, verticalmente. Y si aguanta los esfuerzos mayores, la estructura está bien, no se va a caer. Si por cualquier momento algún elemento se tuerce, entonces rechazamos y tienen que rehacer la estructura. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si es que no tienen preguntas, de momento vamos a quedar ahí. Son 33 personas que estamos. En la siguiente clase vamos a continuar. De momento pueden retirarse. Buenas noches, Inge. Las notas del primer parcial, Inge, no sé si ya lo tienen, para que podamos verlo. ¿Qué materias líneas? Vaya, no sé si quieren verlo ahora o la siguiente clase.
Ahora estamos solamente 35 personas. Parece que el doble de personas dieron examen, ¿no? Ya. No sé si quieren ahora que os dicte o la siguiente clase. Si se puede ahora, Inge, por favor. Ahora dictado Inge. Ya. Voy a dictar el nombre y la nota, ¿ya? Aguacho Quispe Johnny Oliver. 25. Una sola pregunta contestada. 25. Arispe Andia Efraín. 42. Arispe Navarro Eric Angelo. 65. Arispe Navarro Rafael Angelo. 40. Arroyo Condori Edson. 27. Cabezas Calle Heracleo. 57. Cabezas Mendieta Juan Gabriel. 32. Calani Rusel Esteban. 40. Calle Llaves César. 40. Canelas Ustaris Joel. 54. Carvalho Fuentes Richard. 20. Cartagena Arrascaín Jessica Lorena. 35. Castro Ronaldo. 22. Castro Huanca Elvis Jesús. 39. Chalco Verdugués José Manuel. 30. Chavazía Alcócer Varsit Fabricio. 44. Choque marca Jesús Reinaldo. 32. Kumali Tejerina Eric Aldair. 23. Delgadillo Calle Diego. 45. Durán Kadima Nicole Ariane. 37. Fernández López Eric Saúl. 30. Flores Fernández Adrián Moisés. 30. Godoy Beizaga Vladimir Alex. 52. Gómez Valdezama Leonardo Samuel. 39. Guevara Orellana Brian. 28.
Herbas, Sevilla, Pablo Adrián, 82. Guayguara, Torrico Elmer Henry, 38. Iquique, Canaviri, Jennifer Paola, 75. Jataco, Choque, Ángel Eduardo, 63. Jora Solís Cristian, 15. Jordán Borda, Bruno Leandro, 58. Laredo Caihuara Johnny, 30. Lazarte Vargas, Paulo César, 30. Llanos Peñaseta Brian Yamil, 25. López Céspedes Joshua Mauricio, 66. Mamani Avendaño Daniel, 20. Mamani Aguilar Edwin, 43. Mamani Ramos Jonathan, 20. Mejía Fernández Brian Leo, 30. Melgarejo Cardoso Ronaldo Paulo, 40. Méndez Velasco Rafael Mauricio, 40. Morales Álvarez Wensley, 47. Moreno Meneses Ronald, 32. Narváez González Zoli, 43. Navia Ordóñez Jessica, 23. Olivera Chura Wismar, 46. Peredo Castro Cristian, 42. Peredo Salvatierra Iván, 25. Pinto Fuentes José Rodríguez, 32. Quispe Terrazas Wismar, 28. Ramírez Aguilar Jesús Mauricio, 54. Ríos Ledesma Jonathan Grover, 25. Rodríguez Cosío José Armando, 30. Rosas Luján José Félix, 30. Ruiz Montoya Mónica Vanessa, 45. Sainz Núñez Andy, 40. Sandoval Uriona Pablo Antonio, 43. Cejas Ríos José Gregorio, 20. Sierra Guzmán Carlos Denis, 36. Torres Vitoria Franz Germán, 45. Trujillo Zurita Cristian, 30. Uribe Almanza Juan Gabriel, 31. Valdivia Pinto Alexander Plinio, 45. Vargas Tapia Fidel Hernán, 27.
Vázquez Maldonado Brian, 53. Velázquez Mamanis Rolando Fermín, 44. Zavala Lisidro Jimmy, 30. Segarra Alvarado Jimmy, 24. Eso es todo. Entonces ahora podemos nomás retirarnos.